Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Estoy seguro que a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado y le ha pasado a mucha gente que conozco, que tenemos un problema, tenemos una situación e inmediatamente pensamos en el tipo de persona, cómo debe ser la persona que nos debe ayudar. Hasta nos imaginamos la persona y el currículum que debe traer para solucionarlo. Claro que si estamos en un problema legal, pues habrá que buscar un abogado. Si tenemos un problema de plomería, a un plomero. Pero aún así estamos pensando en cómo debe ser ese abogado y cómo debe ser ese plomero. Y las apariencias engañan. Hace muchos años, no sé si 20 o cuántos años, nuestro hijo menor, Motis, se fue a surfear en la mañana y cuando volvió en la tarde venía con un dolor de estómago increíble, así que tuvimos que llevarlo al hospital. Y después de varias horas nos dicen: es una apendicitis, hay que operarlo lo más rápido posible. Pero el cirujano no está, hay que esperar. Apenas venga, los llamamos para que hablen con él y se pongan de acuerdo y que proceda a hacer la cirugía. Así que esperamos, y cuando llegó nos dicen: ahí está el cirujano. Y cuando vamos caminando, yo le veo el rostro a mi esposa amada. Flora no puede ocultar nada en su rostro. Por eso yo soy humilde, suave, apacible. No tienen que hablar mucho, yo entiendo. Y le dice al cirujano: ¿usted va a operar a mi hijo? Porque ciertamente el muchacho no tenía apariencia de cirujano, ni siquiera apariencia de doctor. Y le dice: pero si usted acaba de salir del kinder, le dice. Qué belleza, ¿verdad? Las mamás. Y le dice: señora, me encuentro con esto todos los días y lo hago muy bien. Y efectivamente después nos supimos que era un crack haciendo lo que estaba haciendo. Pero Flora se había hecho la percepción, y que cada uno de nosotros cree, que un médico debe tener canas y debe tener algunos años para saber que sabe mucho. Pero las cosas han cambiado. Ciertamente la experiencia nos da muchos elementos, pero no siempre esas apariencias son lo que dicen ser. Así que nos dejamos mover mucho por cómo hacemos juicios sobre las personas, de cómo pensamos de ellas. Cuando vamos a Estados Unidos nos hospedamos en la casa de unos amigos que queremos mucho. Salí a hacer un mandado y cuando volví había un Lexus en la entrada. Yo sabía que no era alguien de la casa y supuse que había alguien que estaba visitando a nuestro amigo, alguien importante. Así que entré a la casa calladito, volví a ver la oficina y no había nadie. En eso veo pasar una muchacha así: hola, buenos días, buenos días. Era la muchacha que contratan para limpiar la casa y era el dueño del Lexus. Obviamente pensé: estoy en el negocio equivocado. Algo está mal, en algún lugar algo se rompió. Pero es que en esos lugares es muy caro, se contratan por horas. Pero inmediatamente yo vi un carro, un automóvil, y me imaginé la persona que me iba a encontrar y lo que iba a estar haciendo. Y eso afecta mucho la manera en que nosotros vemos a los demás, nos vemos a nosotros mismos y vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque tenemos estereotipos, tenemos conceptos, preconceptos que no nos ayudan realmente a ser libres. De hecho, si nos hubiéramos encontrado a Jesús en el mercado central ahí en San José, posiblemente le hubiéramos dado una ofrendita para que se comprara ropa. O jamás hubiéramos pensado quién era, porque no tenía esa imagen. Cuando usted oye de un rey de reyes y un señor de señores y el Mesías, el Salvador, usted tiene una imagen con luz aquí que brilla y hace la mano así lento y suceden las cosas. Pero Jesús no tenía esa imagen. De hecho, la Biblia dice que no tenía esa apariencia hasta que lo vimos actuando, enseñando, ministrando.
En el capítulo 16 de Primera de Samuel, no vamos a leer el texto todavía, nos encontramos una de las declaraciones más hermosas de las Escrituras acerca de cómo Dios nos ve, cómo Dios ve a las personas. Y es que Saúl era el rey de Israel, Samuel lo había ungido, el profeta. Samuel había ungido a Saúl, que era el rey de los hombres. Ahora iba a ungir a David, que era el rey de Dios, el que estaba en el corazón de Dios. Le dice, vaya, agarre el cuerno que usaban para ungir y vaya a la casa de Isaí y ahí te voy a decir a quién vas a ungir. Esta declaración nos ayuda mucho cuando estamos frente al espejo. Así que Samuel llegó, él había ungido a Saúl. Saúl era alguien así como yo, alto, fuerte, guapo, dicen las Escrituras, fornido, tenía pinta de rey. Así que cuando Samuel va de nuevo a ungir el próximo rey, está teniendo la imagen de Saúl. Y cuando le traen los hermanillos de David, se para frente a uno de ellos, lo vio grande, fuerte, guapo, hermoso, y le dice, ciertamente estoy delante de un rey. Y le dice el Señor, equivocado. Y le dice esta expresión. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente mira, se fija en las apariencias, mas yo me fijo en el corazón. Qué linda expresión de Dios para nosotros. Por eso las Escrituras nos hablan de que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Dios quiere que entendamos que aunque nos seguimos viendo con este cascarón y enfrente del espejo vemos lo mismo que hace muchos años, para Dios somos nuevas criaturas y todas las cosas han hecho nuevas, para que entendamos y comprendamos que en Él tenemos una nueva vida. Esta apariencia y este preconcepto afectó los primeros años de David cuando empezó a hacer sus primeras lides, entrenándose como próximo rey de Israel. En el capítulo 17 se nos cuenta que Israel estaba pasando una situación muy complicada, muy difícil. Estaban los filisteos y el ejército de Israel frente a frente para pelear, para luchar. Y había un paladín, dice la Biblia, un gigante de unos 2,80 metros o 3 metros, que por 40 días, 2 veces al día, les decía, los insultaba, los retaba y los ponía a temblar de miedo. Y la situación es bien complicada, porque él hacía un reto. Traigan ustedes a alguien que pelee conmigo y el que gana hace a todo el otro país esclavo. O sea, esto era una situación realmente complicada para Israel. El problema que tenemos aquí es que Saúl y el ejército israelí veía un gigante y cuando buscaba una solución para enfrentar a este gigante, pensaba en alguien que tuviera un currículum mejor, ojalá más grande y más fuerte para vencerlo. Por eso he titulado la enseñanza de este fin de semana un currículum diferente. Porque usted y yo estamos siendo formados y hemos sido formados bajo conceptos y preceptos diferentes del reino de los cielos. No encontraban a alguien que pudiera aceptar el reto porque tenía que tener el mismo poder, el mismo entrenamiento, la misma capacidad y ojalá más grande que el que los estaba retando. Pues más adelante nos cuenta que el papá de David, Isaí se llamaba, puso a David a trabajar en Uber Eats, porque le dijo, vaya y reparta esta comida. Sé que le dio cereal, pan, trigo, queso, y vaya lléveselo a sus hermanos que están en la guerra y me viene a contar cómo están. Lo que no sabía y lo que usted y yo no sabemos y tenemos que aprender es que en aquellas pequeñas cosas que parecen insignificantes pueden estar la gloria de nuestras vidas más grande que nosotros nos podemos imaginar. No sabían lo que iba a representar ir a hacer un mandado para el papá.
Y es ahí cuando tenemos que encontrar el secreto de las cosas pequeñas en el reino de los cielos. La primera lección en este currículum diferente es que la humildad en el reino de los cielos cuenta. La humildad, entre más se tiene, más luce. David era un hombre humilde. Ya había sido ungido como rey y sin embargo seguía bajo la autoridad del papá, seguía cuidando las ovejas del papá, seguía haciéndole caso al papá, le hacía mandados a sus hermanos que, por cierto, delante de él habían sido rechazados como el próximo rey de Israel. Él podía haber dicho: mis hermanillos fueron rechazados por Dios y yo soy aquí el carga, el gato. Que lo contrario le pasó a José en su primera etapa. La humildad cuenta en el reino de los cielos y la humildad cuenta en la vida. Dice las Escrituras en Mateo capítulo 23, versículo 12: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el reino de los cielos las cosas son diferentes, van contravía a las de este mundo. Entonces es importante que entendamos que la humildad, la aceptación de las pequeñas encomiendas en el reino de los cielos son importantes. Cuando Dios lo ponga a usted a hacer cosas que usted considera pequeñas y tal vez hasta humillantes, usted está forjando su carácter y está construyendo el futuro de su vida. Primera Samuel capítulo 17, versículo 20 dice: David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy temprano, muy de mañana, era diligente. Y después de encargarle el rebaño a un pastor, de sus asistentes posiblemente, no dejó abandonado su trabajo, tomó provisiones y se puso en camino. Dice Lucas capítulo 16, versículo 10: el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. En el reino de los cielos, todo empieza de lo pequeño a lo grande. La gente quiere empezar de lo grande a lo grande. Pero en el reino de los cielos, todo empieza de lo pequeño a lo grande. Si usted es fiel en lo pequeño, Dios se encargará de darle lo grande. Si usted es fiel en las cosas cuando nadie lo ve, Dios le dará cosas para que usted administre de las cosas que se ven. Usted y yo somos lo que hacemos y nos comportamos cuando nadie nos ve. Fieles en lo poco, fieles en lo secreto. Así que aprendemos una lección de David. Dice el versículo 24 que cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. ¿Qué clase de ejército? Para ir con ellos a la guerra. La situación era complicada y no encontraban a alguien que pudiera enfrentar a Goliat. La primera lección es: la humildad cuenta. La segunda es: tu mayor oposición en la vida, en tu crecimiento, en tu madurez, en tu desarrollo espiritual, en tu desarrollo como vida, vendrá y tendrá la oposición de que menos te imaginas. Y no se entristezca, porque Jesús no pudo hacer milagros en su tierra porque decían: este es Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de Jesús. Era el chiquito que jugaba fútbol en las calles, que tocaba los timbres, que andaba corriendo por ahí. Ahora no me venga con ese cuento de que usted es el Mesías. Y es donde sale la famosa expresión: nadie es profeta ni en su tierra ni en su casa. Y a David le pasó lo mismo. Muchas veces esperamos que el apoyo, que el aplauso venga de la gente que más nos quiere. Pero en el reino de los cielos, cuando apostamos, cuando decidimos seguir a Jesús, muchas veces la mayor oposición vendrá de nuestras casas, de los seres más queridos. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces le reclamó, porque David había preguntado: ¿qué es lo que dice que hacen con el que venza a este gigante? Bueno,
Otra cosa importante es que David nunca llamó gigante a Goliat. Él nunca le dio la condición de gigante. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? O sea, eres un pastor y además eres puretillo, porque son un poquitillo de ovejas lo que tienes. ¿Qué andas haciendo? Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. En nuestro lenguaje hubiera dicho: ¿y qué le pasa a este man? Si yo no he hecho nada, solo pregunté. La gente más cercana conoce nuestros defectos, conoce nuestras virtudes, pero por lo general la gente ve nuestros defectos. Sabe qué hacemos, cómo hacemos, cuándo lo hacemos. Nos conocen desde que nacimos y tienen la incapacidad de ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso, aunque es difícil de manejar, no debemos de ponerle oídos a esas palabras cuando quieren restarle el poder de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que seguir creyendo. El desprecio de los hermanos no fue suficiente para David. Entonces dice en el versículo 32, entonces David dijo a Saúl: nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear con él. Qué seguridad la de David. Tranquilo, rey. En esto que le está diciendo, usted no ha sido capaz de ir a enfrentar a este filisteo. Usted es el rey, usted es a quien Dios ungió, usted es a quien el profeta ungió. Y cuando lo ungió, el Espíritu de Dios vino sobre tu vida y te dijo: haz lo que quieras, que el Señor estará contigo. Pero se olvidó a Saúl. Cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho sobre nosotros y las promesas de Dios sobre nosotros, fácilmente veremos las cosas como gigantes, como personas, como situaciones que no se pueden vencer. Así que le dijo: nadie puede desanimarse, porque todo el mundo estaba desanimado. Yo voy a salir a pelear. Ahora, Saúl volvió a ver a David y lo escaneó. Y seguro dijo: pobrecito mi chiquito. No ha visto la clase de bicho que sale aquí todas las mañanas y en las tardes a pegar gritos. Y le dicen el 33. Porque la oposición ahora viene del jefe del ejército. Primero fue de su hermanillo, después es del jefe. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl: no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Le está diciendo: no tienes el currículo, no tienes el entrenamiento, no tienes la capacidad, no tienes el tamaño, no tienes el armamento necesario para ir a enfrentar a este filisteo. Estás equivocado. Me parece que no tienes la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque Saúl estaba siendo guiado por los ojos humanos. Y si efectivamente usted ve a David, o lo hubiera visto, y ve a Goliat, y ve a David, y ve a Goliat, al que ve muerto es a David. Era lógico. Los ojos humanos esa información nos proporcionan. Pero en el reino de los cielos las cosas son muy diferentes. Las cosas no se miden en estándares humanos. Esto no lo entiende la gente. La gente no entiende lo que Dios está haciendo en tu vida. La gente no entiende el entrenamiento que Dios está teniendo contigo. La gente no entiende el entrenamiento en tu soledad, en tu adoración, en tu oración, en la palabra, en la acción de Dios sobre tu vida. Porque no lo han visto. Y es que el problema es que ellos no habían visto el entrenamiento de David. Y era un entrenamiento totalmente diferente. El entrenamiento que da la iglesia es diferente al que da este mundo. La iglesia entrena en elementos que el mundo no considera valiosos. Pero en el reino de los cielos son las armas más poderosas que cualquier hombre puede tener sobre la faz de la tierra. Principios, valores.
que no comprenden. La primera lección es la humildad, si cuenta. La segunda es tu mayor oposición vendrá de donde menos te lo imaginas. Y la tercera, el entrenamiento y tu currículum se forma diferente. Todo el mundo esperaba que Goliat fuera vencido por alguien a quienes ellos habían percibido, entendido y diseñado para ganar. Y muchas veces en nuestra vida nos hemos enfrentado en situaciones donde la gente creyó que íbamos a ser vencidos, pero no sabían que nosotros contábamos con el favor y ayuda de Dios. La gente no entiende lo que Dios hace en el secreto contigo, porque siguen viendo la persona que han conocido por muchos años y te valoran por eso. David no tenía una formación militar, ni había ido a una academia de policía ni de ejército. Así que le va a expresar, le va a exponer su currículum a Saúl. Saúl le dice: no puedes, eres un jovencito, él ha sido guerrero toda su vida y usted un pastorcito, un jovencito. Ahora vean que David le va a sacar su hoja de vida y le va a decir por qué él puede vencer a este gigante y cómo lo va a vencer. Primera Samuel capítulo 17 versículo 34. David respondió: a mí me toca cuidar al rebaño de mi padre. No sea tan ingrato. Con eso me salió, seguro, dijo Saúl. Yo creo que usted me iba a decir que había estado en West Point o en el Mossad, en el ejército israelí, pero me viene a decir que usted era pastor. ¿Me van siguiendo? Cuando tenemos conceptos preconcebidos de lo que debe ser un guerrero. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo la persigo y la golpeo hasta darle por la pura madre. Eso lo dijo ahí. Es que esa traducción del hebreo está mala. Ahora, me impresiona esto de David, porque dice que cuando un león o un oso le robaba una oveja, él la perseguía. Si yo estoy cuidando un rebaño de ovejas y viene un león y se lleva una oveja, yo le digo: león, ore antes de comérsela y que Dios lo bendiga. ¿Qué voy a perseguir ese bicho? Yo nada. Pero David dice: me la robaban y yo lo iba y lo perseguía. O sea, vea la velocidad en que corría David. Y era fiel con lo que Dios, con el mandato de mi papá. Y agarraba y se la quitaba del hocico. Y si el animal me atacaba, lo agarro de la melena y le sigo dando por la pura madre hasta matarlo. Era un entrenamiento bien fuerte. Pelearse con un león y con un oso es algo mayor que un hombre. Las garras, los dientes. Ahora, tal vez Saúl no lo estaba midiendo, pero si usted le levanta un león o un oso y lo pone a dos patas, miden entre 2,50 metros y 2,80 metros, depende del bicho. Así que David estaba acostumbrado a pelear con gigantes. Lo que pasa es que estaba siendo entrenado bajo conceptos del reino de los cielos, porque David sería algún día un pastor para Israel. Si este siervo tuyo ha matado leones y osos, y lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró, ahí está la fortaleza de David. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo, así como lo hizo una y otra vez mientras yo pastoreaba las ovejas. Ese mismo Dios que estuvo conmigo va a estar aquí en esta pelea. Y por eso es que yo le garantizo a Saúl
que yo la voy a ganar. No porque soy muy fuerte, no porque tengo armas extraordinarias, sino porque Dios está conmigo. Y es que cuando usted y yo entendemos que esta guerra no se trata de usted, sino con quién camina usted y quién va delante suyo y quién es el que pelea y quién es el que venció. Si usted no entiende eso, está derrotado. Pero si usted lo comprende, usted caminará a la victoria con su cabeza en alto para tomar lo que Dios le ha puesto en sus manos. Así es como funciona esto. Su entrenamiento había sido diferente, con osos, con leones. Su victoria no estaba en él. Sus éxitos estaban basados en la confianza que él tenía en Dios. Y es que tal vez hemos estado cansados de pelear por muchas circunstancias porque lo hemos estado haciendo con nuestras fuerzas y con nuestros recursos humanos. Pero David sabía que esta batalla, hombre a hombre, se perdía. La cuarta lección es tener la visión correcta. Cuando usted tiene la visión correcta de lo que tiene enfrente, tendrá las armas y las estrategias correctas. Si usted tiene la visión incorrecta, tomará las armas y la estrategia incorrecta. David sabía que si él salía a pelear hombre a hombre, con las mismas armas, con los mismos recursos, si se ponía al nivel de Goliat, perdía. Así que lo que hizo fue que separó la lucha y la convirtió entre el Dios de los filisteos y su Dios. Y ahí las cosas cambian. Ahí somos fuertes. Goliat no entendía el propósito divino, no entendía lo que tenía enfrente. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 8 dice: Goliat se detuvo entre los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? David siempre tuvo en su discurso que esto era el ejército del Señor, el ejército del Dios viviente. Cuando perdemos nuestra identidad de quienes somos en Cristo, cuando perdemos la identidad de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando perdemos la identidad que somos nuevas criaturas, cuando perdemos la identidad que el Espíritu de Dios está con nosotros, cuando perdemos la identidad y la visión de que nosotros no somos de este mundo, que estamos en este mundo, caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si perdemos esa visión, nos acabamos. Pero si la mantenemos, nosotros estamos diseñados para ser más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese error fue lo que afectó al ejército israelí y a Saúl. Porque ellos se dejaron por las amenazas de Goliat creer que eran igual que el ejército de los filisteos, que era una lucha entre humanos. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, dice David, que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente. ¿Qué está diciendo David ahí? ¿Quién es este gigante? Bueno, le digo yo gigante, pero David nunca le dijo gigante. ¿Quién es este baboso? Que por cierto, no tiene el pacto, las promesas de Dios en su vida. ¿Quién es este que cree que puede amenazar al Dios o al ejército de este Dios? Cuando usted y yo entendemos que Dios va con nosotros, en el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero no teman, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y David tenía claro, cuando en Filipenses 4:13 Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está hablando de su sabiduría, de su capacidad, está hablando de que es Cristo el que está con él, el que le da fortaleza. Muchas veces nosotros
no nos creemos capaces de hacer muchas cosas. En el año 2007, cuando Dios nos llama a Flora y a mí a pastorear aquí, algunas personas se alegraron, pero otras no. Porque yo no tenía el currículum para hacerlo. Si usted hubiera agarrado los otros pastores que estaban ahí, licenciatura en teología, maestría en divinidad, el otro, y Alejandro Castro Alvar, usted nunca hubiera apostado por mí. No tenía el currículum, ni el entrenamiento, ni la capacitación humana para asumir esto. Pero lo que Dios me había venido enseñando desde los 21 años, había que ponerlo en acción a los 47. Una vez hace muchísimos años, de cuya historia no quiero acordarme, pero me voy a acordar. Esta iglesia estaba en un tiempo muy convulso, muy difícil. Hacía falta un pastor que asumiera el liderazgo de la iglesia. Yo esto se los he contado, pero se los tengo que contar otra vez para efectos de ejemplo. Y les pedí que por favor me dejaran la dirección de la iglesia por unos 3 meses. Las reuniones empezaban a cualquier hora. La música, el director musical llegaba con el repertorio antes de empezar y era con filminas. ¿Se acuerdan las filminas? Que había que ponerla así con un proyector y sacar la canción y buscarla. Entonces puse en orden a todo el mundo. Dije, aquí todo el mundo está al menos media hora antes. Las canciones están desde el viernes. La iglesia se abre a esta hora y puse a todo el mundo en orden. 2 domingos me dejaron. Al tercer domingo me dijeron, hemos decidido quitarte porque el día que asumas la dirección de esta iglesia se cierra. Y tal vez a sus ojos, no los juzgo, no era la persona correcta, pero para Dios sí. Y muchas veces puedes creer que no tienes las condiciones para hacer algunas cosas que Dios quiere que hagas. Pero es que no está basado en tu sabiduría, ni en tu inteligencia, ni en tu capacidad intelectual, sino en la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Y lo vas a hacer. Y lo vas a hacer bien. El camino a la madurez entiende que trabajamos con armas y principios y valores diferentes del reino. La quinta lección es entender de dónde viene nuestra confianza y fortaleza. La primera es la humildad cuenta, la segunda es tu mayor oposición vendrá donde menos te lo imaginas, la tercera lección es tu currículum se forma diferente, la cuarta lección es tener la visión correcta y la quinta entender de dónde viene tu confianza para que no pongas tu confianza en el lugar equivocado. David sabía que todo lo que él había desarrollado estaba siendo para trabajar su fe. Hace muchos años a una conferencia que fui, escuché una de las frases más hermosas que he escuchado acerca de la formación del liderazgo. Y dice, entrenamiento privado, promoción pública. Y quiero decirle a muchos que están aquí que no estabas solo o sola, solo te estaban entrenando, que no se habían ido, que solo Dios quería enseñarte a depender de Él al 100%. Que algunos se fueron, te dejaron, te abandonaron, te rechazaron, pero Dios nunca te dejó, ni te abandonó, ni te dejó solo. Solo te estaban entrenando bajo un entrenamiento que los hombres no entienden.
pero que solo se aprende en la soledad con Dios. Wow. Nuestras fortalezas vienen de la gracia del Señor, del sacrificio de la cruz. Hay cosas que Dios te va a encomendar que tal vez no tengas la menor idea cómo hacerlo. Vas a estar en luchas, en momentos difíciles que no vas a saber cómo pelearlas, pero solo tienes que poner tu confianza y tener la visión correcta y entender dónde está tu vida, en manos de quién. David va a la guerra o a la lucha con Goliat, y miren lo que él dice. Esto es importante, porque podemos fracasar si no tenemos esta visión correcta. Tú vienes a mí, le dice a Goliat David, con espada, lanza y jabalina. ¿Qué le está diciendo? Usted viene a pelear conmigo como pelean todos los hombres, como está esperando usted que yo pelee. Usted, mamulón, está esperando que yo sea más grande que usted, más fuerte que usted, o no está esperando para que no le gane, pero creía que iba a venir alguien, creía que venía con las mismas armas, con la misma estrategia, pero te vas a equivocar, porque yo no vengo a rebajarme a pelear con tus mismas armas. Una de las cosas que quiere hacer el enemigo es ponerte a pelear a su mismo nivel, y ahí perdés. Pero yo vengo a ti, le dice David, en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. O sea, esto no es un asunto mío, esto no es personal. Esto es el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Versículo 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te mataré y te cortaré la jupa. Lean bien el texto. El Señor te entregará en mis manos. Nunca le dijo, yo voy a llegar y darle un manazo a usted. De hecho, la estrategia que Dios le da a David es mantener distancia entre él y Goliat, porque cuerpo a cuerpo perdía. Mantenga la distancia entre el espíritu y la carne, para que sea el espíritu el que venza. Manténgala. No deje pelear, no se deje llevar a ese mismo nivel. Ahora, hay cosas que parecen en la vida que no tienen sentido. Muchas cosas no tienen sentido. Yo he vivido situaciones en mi vida que no les encontré sentido hasta los años, y estoy viviendo algunas que no tienen sentido, pero vivo el entrenamiento. Ahora, piense usted en David. Yo me imagino que el trabajo de pastor no debe ser súper entretenido, que digamos, qué emocionante, a no ser cuando viniera el oso y cuando viniera el león. Pero ahí están las ovejitas, se llevan para un lado, se llevan para el otro. Y a David se le ocurrió jugar con una onda, con piedras, porque estaba entretenido. Tal vez agarró un tarrillo de esos que se encuentran ahí. Tal vez no pegó el primero, tal vez no pegó el segundo, pero cuando ya tenía 1000 de esas ya era un gato. Y tal vez decía, esto es para mi entretenimiento, pero no sabía que iba a ser el arma más letal en uno de sus grandes enfrentamientos con el enemigo.
Puedes que estés haciendo cosas que parecen pocas o insignificantes, como una pequeña oración, como la lectura bíblica, como la adoración, como el servicio, como perdonar. Cuyo poder de acción nunca lo vas a ver hasta que lo necesites. David entendió perfectamente por qué él podía vencer al gigante. Saúl y sus hermanos y todos esperaban un currículum, una apariencia como la que ellos pensaban que podía derrotarlo. Pero David sabía que su fortaleza estaba en el Señor. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos tenido muchas batallas, pero de todas ellas nos ha librado el Señor. Por eso no te quejes cuando tienes enfrentamientos con el león y el oso. No te quejes, porque es solo la muestra, la prueba de que el Señor está contigo. Y de que cuando te encuentres a un Goliat, recuerdes que Dios lo hizo una y otra y otra y otra vez, y lo hará una, otra y otra y otra vez, porque Él no cambia, porque Él está con nosotros. Por eso le dijo a Saúl: si el Señor lo ha hecho muchas veces, lo volverá a hacer. Nuestra confianza no está en nuestra fuerza. Los problemas que has tenido con tus hijos, familiares, de trabajo, financieros, han sido solo el entrenamiento. Han sido solo la comprobación de que no estás solo. Ha sido la comprobación de que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para garantizarte todo lo que necesitas en tu vida y no necesitar de nada más. Hebreos capítulo 11. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe, aquí está nuestra mejor arma, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros por fe en aquel que todo lo hace posible. Tal vez piensas que con tus fuerzas no lo vas a lograr, pero no se trata de tus fuerzas y tus capacidades humanas. Si Dios te ha llamado para algo, es porque Él sabe que lo puedes hacer. Solo déjate guiar por su espíritu y confía en Él, y Él hará. Cierre sus ojos un momento, por favor. Pregúntele al Espíritu Santo, usted que nos está viendo por las diferentes redes, pregúntele al Señor para qué lo trajo aquí hoy. ¿Qué quiere hablarte? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué necesitabas aprender? Pregúntele al Señor: ¿qué quieres conmigo? Tal vez has estado cansado, cansada, peleando con tus propias fuerzas, construyendo un currículum como todo el mundo quiere construir el currículum humano, pero tu currículum es diferente. Se ha hecho con lágrimas,
con rodillas desgastadas, con grandes peleas, con montañas que conquistar, solo para demostrarte una vez más que podías subir la montaña, que podías vencer al oso, que podías ver los mares abiertos, que podías ver la victoria en aquel que lo hace todo posible. Dígale al Señor: gracias porque me estás formando de una manera diferente, porque yo no soy igual a cualquier otro. Yo soy tu hijo, tu hija amada, y tú tienes un plan especial para mi vida, y no importa lo que venga, siempre veré tu victoria. Si quiere ponerse de pie y levantar sus manos, quiero bendecirlos. Esta es una oración, una declaración que el Señor me puso hace mucho tiempo para que ustedes regresaran a sus casas con estas palabras. Si quiere levantar sus manos, lo hace, y si no, tenga libertad de no hacerlo tampoco. Le pido al Señor y Dios que te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad y te dé sabiduría frente al gigante. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que te muestre su favor y su gracia delante de cualquier situación y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón ahí cuando estás solo con Él, y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión perfecta con el Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la comunidad Paz dice: que el Señor les bendiga. Muchas gracias.